Hola, mi nombre es Santiago Martínez y hoy voy a exponer sobre los crímenes de lesa humanidad, ya que fue el tema que quise elegir de esta exposición, relevante al 30%, si no estoy mal, de la evaluación intermedia o avanzada. Bueno, para entender esto, primero que todo se necesita saber que es un tema fundamental dentro del derecho internacional humanitario, ya que implica una violación extremadamente grave a las dos bases madre para mí del derecho internacional humanitario, que es la dignidad humana y el derecho a la vida. ¿Mm? A lo largo del video, mi objetivo es dar a entender y a conocer de manera organizada cómo se originaron, las consecuencias que tienen y por qué es importante prevenirlos y castigarlos. Para entender este término o concepto, primero hay que saber qué son los crímenes de lesa humanidad que abarcan. ¿Ya? Eh, Son actos cometidos por parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil. ¿A qué se refiere con esto? Que no son actos que se cometan de una noche a la mañana, de manera improvisada, son actos que llevan un tiempo de organización y un tiempo de planificación extremadamente amplio. Por eso es que estos actos siempre llegan a tener consecuencias extremadamente perjudiciales hacia la vida. No se trata de delitos comunes porque son delitos dirigidos a poblaciones civiles, ni siquiera contra lo material, ni siquiera contra algo perteneciente a apropiación cultural. No, son actos que están directamente afligiendo y vulnerando el derecho a la vida, el derecho a vivir, el derecho a la dignidad humana. ¿Ya? Usualmente estos actos son orquestados principalmente o por el Estado o por grupos armados organizados. ¿Esto por qué? Primero porque son los únicos que tienen las capacidades económicas y militares para poder ejecutarlos, ya que no son crímenes que puedan ser fácilmente ejecutados y sobre todo porque no son crímenes que vayan dirigidos hacia una sola persona o hacia un cierto individuo. Son crímenes que usualmente tienden a generalizar a un grupo de personas, ya sea un bando étnico diferente, un bando religioso diferente, de un país diferente, de una ideología diferente, etcétera. Ya el término lesa humanidad significa contra la humanidad misma, ya que son humanos cometiendo pues actos perturbadores hacia la vida de otras personas que también son humanas. ¿Ya? Los ejemplos más usados o más vistos en la actualidad de estos crímenes de lesa humanidad incluyen el asesinato masivo, el exterminio, como los genocidios, la esclavitud o trabajo forzado, la deportación injustificada o traslado forzado de personas, la tortura física y psicológica, la violencia sexual sistemática y la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales o de género. La desaparición forzada de personas que también puede ser llamada secuestro. Pues esto por esa parte. Eh, ¿Cómo se diferencian de otros delitos? Porque podría ser fácil llegarse a confundir de que son actos que abarcan narcotráfico, bueno, cosas así, ya más como temas que tienen que ver con la delincuencia, pero no, están totalmente un poco relacionados, pero son cosas totalmente diferentes, porque atenta principal y directamente hacia el derecho a la vida y a la dignidad humana, mientras que otros afectan de manera ya más económica pues, a las personas. ¿Tá? ¿Cómo se diferencian de otros crímenes o otros delitos? Primer punto a seguir. No son actos aislados como un homicidio común, como le decía antes, son actos que van de manera generalizada a un grupo de personas por, por su etnia, religión, pensamiento político, ideología, género, etcétera. Se cometen de forma planificada y sistemática, como ya lo había dicho. Eh, no es algo que se haga la noche a la mañana, no es algo que se puede hacer de manera improvisada, porque el principal objetivo de los ejecutantes o los orquestadores de estos crímenes siempre va a ser eliminar
a personas que no vayan con sus ideologías sociopolíticas o etcétera, ¿ya? Eh, Estos crímenes son considerados de una jurisdicción universal. ¿A qué se refiere esto? Que pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, no importa el país, no importa el continente, ciudad, municipio, lo que sea. Siempre van a poder ser juzgados, judicializados estos crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Sin importar dónde se hayan cometido. El origen y la evolución de ese concepto término. Este término o este concepto eh, comenzó a usarse de manera formalizada en el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgaron a los líderes nazis por todo lo relacionado con el Holocausto y otros crímenes relacionados con pues, el atentar contra el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana. ¿Mm? En 1998 este término, este concepto fue incluido dentro del Estatuto de Roma, ya mismo que dio el Tratado de Origen, mismo que dio el origen a la Corte Penal Internacional, la cual es la que ayuda a juzgar a todos los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidios, matanzas, secuestros, etcétera, ¿ya? La importancia del castigo y la justicia internacional contra estos crímenes es extremadamente necesaria. ¿Por qué? Estos crímenes no prescriben, es decir, que pueden juzgarse sin importar cuánto tiempo haya pasado, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esto es el genocidio de Ruanda, que hasta hace más o menos 5 años también hubo, por decirlo así, judicialización de muchos de los actuantes o los orquestadores de este genocidio, y de hecho muchos de los que fueron participantes de este atroz acontecimiento del mundo y de la historia fueron juzgados hasta más o menos 2 o 3 años después, 2 años después del cometido contra los Tutsis, ¿ya? Entonces, la justicia internacional busca garantizar que no haya impunidad, ¿ya? Que sin importar el tiempo, el país, lo que sea, sin importar las condiciones de lo que pase, siempre esos crímenes sean juzgados, porque al fin y al cabo atentan contra el derecho más primordial del ser humano, que es vivir, que es la dignidad de vivir de manera pacífica y respetada en este mundo. Eh, mm, Como ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, acá en América Latina hay países donde se han abierto casos de dictaduras militares para poder juzgar a los responsables décadas después. Por ejemplo, en Cuba, con Che Guevara y Fidel Castro, es un ejemplo que se ha podido pues, mostrar a lo largo de la historia. Dentro de los ejemplos más históricos e importantes de estos crímenes de lesa humanidad encontramos cuatro, ¿ya? Que son importantes, sí, al igual que otros, sino que estos ejemplos de marcas históricas sobre estos crímenes de lesa humanidad fueron los más devastadores, por lo cual son los que quise mostrar en esta exposición, que fueron cuatro. Como primero tenemos el Holocausto, que tuvo presencia entre 1941 y 1945, que acabó con más de 6 millones de judíos asesinados por el régimen nazi. Y como respuesta tuvo el juicio de Nuremberg, donde, lo dije antes, se pudieron juzgar a todos los líderes nazis, orquestadores de muchos atentados y muchos asesinatos por el tema del Holocausto. El genocidio de Ruanda, que tuvo presencia en 1994 y acabó con más de, si no estoy mal, un poquito más de 1.200.000 personas confirmadas, porque hay muchas personas que fueron también asesinadas que no se pudieron confirmar bajas. Y lo más impactante de este genocidio fue que mataron a un poco más de 1 millón de personas en 100 días. Ese es el toque más impactante de este genocidio, de este ejemplo histórico, ¿no? Los conflictos en Balcanes, que tuvieron presencia entre 1991 y el 2001,
En Bosnia y en Kosovo se cometieron violaciones masivas y sistemáticas, o sea, organizadas, limpiezas étnicas y asesinatos, sobre todo niños y mujeres, que es lo más duro de pensar. Dictaduras en América Latina, es algo que ya se ha visto mucho, ejemplo, lo dije antes, Cuba, Argentina, Chile, Colombia, han tenido procesos judiciales por desapariciones forzadas, por torturas de asesinatos sistemáticos, etcétera. Eh, como le dije antes, América Latina desafortunadamente es uno de los continentes donde más se ven estos tipos de actos, debido pues a su ideología, pues diría yo tan, ¿cómo decirlo? Su ideología tan bélica, o es mi pensamiento, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia el tema del conflicto armado no deja de ser el problema del país. ¿Ya? Eh, la prevención de esto, porque desafortunadamente es imposible que no pasen los crímenes de lesa humanidad, tienen como objetivo prevenirlos. Y aquí entran las organizaciones más grandes, de este mundo, a todo lo relacionado con el derecho internacional humanitario, que es la ONU, la Corte Penal Internacional, que son las que se encargan de trabajar día a día para que se respeten los derechos humanos y se eviten futuros abusos, como lo ya mencionabas anteriormente, ya que pues fueron abusos que quedaron grabados para toda la historia. Eh, el derecho internacional humanitario busca prevenir estos crímenes como mediante la educación, la memoria histórica y la presencia internacional. ¿Por qué mediante la educación? Porque mediante esta, entre comillas, se da la capacidad a las personas de racionalizar, y entender de que pues esto atenta contra pues contra la vida de otros seres humanos que tienen el mismo derecho de ellos y de todos a vivir y a ser respetados. Y como es la memoria histórica, ¿por qué? Porque la memoria histórica ayuda a que las futuras generaciones se den cuenta de que la guerra y el conflicto lo único que deja es muerte y muerte y muerte. Y la presencia internacional, sí, la presión internacional, ayuda a qué? A que pues ya que ellos tienen un gran control económico y militar, que es prácticamente como los que dan las capacidades para cometer estos crímenes de lesa humanidad, ayuden a tener presencia dentro de este mundo, dentro de este término, para que no vuelva a pasar. En conclusión, para ya ir cerrando mi exposición, los crímenes de lesa humanidad son una de las formas más graves de atentar y violar los derechos humanos, ya que estos se cometen de forma sistemática o de una forma organizada contra poblaciones civiles, afectando pues la dignidad humana, la dignidad a miles de personas, el derecho a la vida, eh, y pues sin importar qué pase, todas las personas tenemos el derecho de vivir y el derecho de tener respeto, ¿no? Conocer este término ayuda a entender la importancia de la justicia, la memoria histórica y el respeto a la vida. Todos los países tienen la obligación de prevenir, castigar y no dejar repetir estos hechos, eh, porque pues podría ser causante de múltiples bajas de personas civiles inocentes. Y lo otro es que este término, este concepto, no prescribe y siempre va a intentar ser impune y tiene una jurisdicción universal. Eh, Mis referencias para poder hacer esta exposición, fue el texto de Santillana, la página 79, el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, un artículo que encontré de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que lo encontré en un link de ohchr.org, y un artículo que se llama Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Califico mi autoevaluación en un 8 o 8.5, ya que pues mucho de la información no la pude grabar en mi memoria, ni la pude grabar en mi mente, así que tuve que tener una ayuda visual para poder, no, para poder tener un poco de fluidez verbal. Pero aún así, sin tener esto, pude haber tenido un
muy amplio manejo del tema, sino que pues quise tener algo más conciso y presente acá al lado mío para no equivocarme. Gracias.